Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Vamos a tomar unos instantes de la existencia para explorar la voluntad del Todopoderoso. Así que, hermanos, los invito a que podamos abrir nuestros cuadernos de escuela sabática. Y en este sábado vamos a estudiar la lección número 3. Lección número 3, hermanos, de estos cuadernitos de escuela sabática. Seguramente tuvimos a lo largo de la semana la oportunidad de escudriñar pues, estos párrafos, el objetivo, lectura bíblica, hermanos, los versículos para memorizar. Pero más allá de leerlos, hermanos, que hayamos tenido la oportunidad de explorar cuál es la voluntad de nuestro Dios con respecto a este tema, que es el control de la vanidad. Un tema complejo, hermanos, porque cuando trataba de llenarme sobre este tema para entenderlo desde el punto de vista de la Escritura, también me doy cuenta que a lo largo del tiempo se ha definido a la vanidad de diferentes maneras y sobre todo se le asocia con muchísimos sentimientos, muchísimas actitudes como la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia y tiene muchos matices también. Y hay quien considera que la vanidad de hecho es buena, o sea, que no tiene más que buena, que no tiene una postura, es neutra, por así decir. Hay quien dice que no, y realmente depende mucho de cómo se le define, hermanos. Por eso es importante que aquí veamos cómo se va a definir y cómo lo define también la Escritura. Cuando vemos la palabra vanidad, el hebreo tiene una palabra muy interesante que hemos estudiado también de manera constante a través de varios sábados, y la misma palabra tampoco tiene realmente una acepción, hermanos, mala o buena, sino que más bien depende en qué contexto se le esté colocando. Y es imposible, hermanos, hablar de vanidad sin hablar justamente de esta palabra base que es lo vano. ¿A qué se refiere lo vano, hermanos? Si ustedes les dicen eso es algo vano, efímero, decía mi hermana Silvia, sin valor, exactamente, ¿no? Algo irreal, insustancial, tantas palabras que podemos usar para definirlo, ¿no? Y aquí viene la parte interesante, hermanos, por eso es que digo que es amplio, porque lo que puede ser insustancial para un servidor puede ser de suma importancia para cada uno de ustedes. Y eso a veces nos puede pasar incluso en una sociedad como la sociedad moderna, ¿no? Estamos en un mundo muy conectado en el que hay quien tiene, hablando incluso específicamente del hecho de estar aquí en esta mañana, para nosotros puede ser algo valioso. Y para alguien que sea externo, podría ser algo vano y podría decir, tus esfuerzos son vanos, no hay Dios, ¿para qué te vas a congregar allí en ese lugar a adorar algo que no existe? Entonces, esta parte de lo vano llega a ser amplio justamente cuando consideramos todas las opiniones, hermanos. Vamos a ver cómo lo define también la Biblia un poco más adelante, pero en algunas definiciones se dice así de la vanidad: una cualidad que define a un ser humano que tiene asociadas muchas otras características. Aquí, hermanos, si lo vemos ahorita en el objetivo, le llamamos manifestaciones. Se le asocia, hermanos, con los siguientes, vamos a llamarle características: el ego, la arrogancia, la soberbia y la presunción. Generalmente a veces hasta se usan de manera indistinta. En lugar de decir vanidad, hablamos de soberbia, hablamos de presunción y lo utilizamos de manera totalmente indistinta. Se dice que es un sentimiento o creencia de presunción o envanecimiento que se caracteriza por la creencia excesiva en las propias habilidades. Una persona vanidosa se siente superior a los demás y busca constantemente la admiración de los demás. Entonces, ahí es una de las definiciones, hermanos, que se habla cuando alguien quiere reconocimiento, tiene muchísima confianza en sí mismo, pero sobre todo se caracteriza porque considera que es superior a todos aquellos que lo rodean. También, hermanos, es importante, antes de que empecemos y veamos el objetivo propiamente,
de hablar de la vanidad a la distancia, como algo que tienen los demás o algo que está en el mundo, sino que si se dan cuenta, incluso el título lo sugiere, habla del control y no de pues, la erradicación. Entonces, cuando hablamos de vanidad tenemos que posicionarnos a nosotros primero y decir qué partes de mi vida yo estoy persiguiendo estas circunstancias pues que decíamos vanas, que son insustanciales. No podemos hablar de la vanidad a la distancia. La vida misma, hermanos, constantemente pues tiende a esta vanidad, a muchas cosas que realmente no tienen un valor real, y por eso ese es el título de la escuela sabática, hermanos, control de la vanidad. No podemos, yo creo que no podemos hacerla erradicarla, hacerla desaparecer. Vamos a ver parte de la naturaleza humana, pero lo que sí nos sugiere la escuela sabática es a controlarla, es a tener siempre contrapesos en nuestra vida que nos permita llevarla pues, de la mejor manera. Vamos a ver el objetivo, hermanos, que ya nos propone propiamente esta escuela sabática. Dice así: reflexionar sobre las formas en que se manifiesta la vanidad y el daño que nos hace, generando egoísmo y soberbia, lo que nos impide tener armonía con nuestros semejantes. Aquí es lo que decíamos, hermanos, dice específicamente las formas en las que se manifiesta la vanidad, hermanos. A ver, quisiera saber sus opiniones. ¿Cómo se manifiesta la vanidad, hermanos? ¿Ustedes qué me dirían de una persona que es vanidosa? ¿Qué tipo de actitudes o qué tipo de manifestaciones podría tener? Siente, aquí dos intereses diferentes, siente que nadie lo merece. Es algo bien, bien curioso, ¿no? Habla mucho de sí mismo. ¿Qué más, hermanos? Soy al pendiente de su físico. Mi hermana Margarita. Se cree Ferrari. Presumir. Muy lujoso, justamente. Gracias, hermana Margarita. Mi hermano Mauro también levantaba su mano. Es lo vacío. Vacío. Y dice por eso el verso que eso será su propia recompensa, o sea, nada. Gracias, hermano Mauro. Dice, la vanidad se refiere a eso que es vacío. Entonces, hermanos, vemos que tenemos cada quien conceptos que si bien son diferentes, todos apuntan a lo mismo, ¿no? O sea, hablar mucho de sí mismo, tener esa parte, dice mi hermana Eva, merecer, o sea, que pensamos que nadie nos merece porque pues somos superiores, ¿no? Ese sentido de la superioridad. ¿Por qué preguntaba esto, hermanos? Porque yo creo que cada quien ha tenido una experiencia diferente y es importante identificarlo, pero incluso antes de verlo alrededor, verlo en nosotros mismos, ¿no? Cómo analizar nuestro propio pensar y saber si tenemos alguna vez estos comportamientos, ¿no? Si solamente estoy pensando sobre mí mismo, si las preguntas que estoy generando, formulándome, están apuntadas a mi propio bienestar constantemente y no a algo un poco más allá. Hermana Margarita. Ahí está mi hermano Prócoro, hermana. Yo creo que siempre caemos en la vanidad, en el arreglo, en la forma de ser. A veces nos motiva y hacemos resaltar esa vanidad que muchas veces no lo vemos así. Y a otras veces sí, esa vanidad queremos que la vean y que la halaguen, que empezamos con el ser ególatras, que es ser yo. Pero a veces no nos damos cuenta que cuando vamos a comprarnos algo, a comer algo, a tener algo, dice la Eclesiastés que es vanidad y nos damos cuenta que sí, caemos en lo vano, ¿no? Cierto. Y a veces en la doctrina también caemos en la vanidad. Yo sé mejor que ellos. Yo conozco y tengo al mejor Dios y no hay nadie como el que yo tengo. Caemos en esa vanidad hasta religiosamente. Entonces debemos tener cuidado porque la vanidad, dice Eclesiastés, o decía el sabio, ¿verdad?, que todo es vanidad y no nos damos cuenta, y al momento que yo creo que todos caemos en esa vanidad. Qué bueno que lo mencionas así, hermana. Justamente ese es el objetivo, que veamos, identifiquemos primero qué es parte de la naturaleza humana y no lo hablemos nunca a la distancia, que empecemos siempre por nosotros mismos. Hay muchos, de hecho, en el mundo, vamos a llamarle cristiano popular, que consideran el orgullo propiamente, ¿no? En inglés le llaman pride,
y lo dicen como un pecado, o sea, como que lo consideran un pecado porque está orientado a la mentira, hermanos. ¿Qué busca este orgullo a veces? El hecho de engañar al creyente a que es superior a los demás, a que justamente tiene cualidades que los demás no tienen, y por supuesto, hermanos, lo aleja de la humildad, lo aleja de Dios, y lo que vemos en el objetivo, que dice, nos impide tener armonía con nuestros semejantes, lo aleja de sus congéneres, porque al final del día, si no te consideras igual a los demás, sino que mucho más alto, rara vez vas a tener armonía con los que te rodean, porque no consideras que estén a tu nivel, ni consideras que valga la pena siquiera estar con ellos. Vas a estar en un sentido casi de impertenencia constantemente, y por supuesto que ellos tampoco lo van a sentir así, ¿no? Porque vamos a ver más adelante cómo eso también puede generar muchos daños. Vamos a ver la lectura bíblica en Eclesiastés, hermanos. Justamente mi hermana Margarita estaba mencionando algo con respecto al predicador, que se habla, pues yo creo que todos que hemos leído este libro, vemos cuántas veces se menciona la palabra vanidad, ¿no? Habla muchísimo de la vanidad. Y aquí es donde justamente se menciona esta palabra en hebreo. Capítulo 4 de Eclesiastés, hermanos. Y los voy a invitar, hermanos, a que leamos todos juntos los versículos 7 y 8. Y vamos a poner mucha atención en lo que dice esto. Y quiero que pongamos atención en dos cosas importantes, hermanos. La parte exterior y la parte interior. Porque hay dos cosas que quiero que analicemos a lo largo de esta escuela. Hay muchos actos, hay muchas acciones que pueda hacer el hombre que si son vanidad o no, realmente van a depender un poco más de su interior que del exterior. Y es una de las razones por las cuales tenemos que definir en qué momento se cae en la vanidad. Versículos 7 y 8, hermanos, Eclesiastés capítulo número 4. Leamos juntos. Yo me torné otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que ni tiene hijo ni hermano, mas nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se hartan de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Insisto, este es un concepto que se recorre mucho en Eclesiastés. La palabra en hebreo, hermanos, ¿se acuerdan? Es una palabra que se pronuncia Hebel. Y Hebel específicamente, o de manera muy literal, pues no tiene un significado, pues, que podríamos decirle bueno o malo, porque significa vapor, significa humo. Y cuando habla en el capítulo 1, vanidad de vanidades, todo vanidad, también dice humo, o sea, el predicador constantemente se refiere a este Hebel, pero reflexionando, hermanos, primeramente la naturaleza humana, y eso también lo vemos aquí, en cómo nuestra vida realmente es breve, y graciosamente perseguimos cosas todavía más breves, le damos todavía menos significado a la vida cuando perseguimos cosas que no tienen realmente una trascendencia. Aquí en este caso en particular, el ejemplo que acabamos de leer, pues habla de un hombre en particular, una historia, que dice que no tiene ni hijo ni hermano, y dice, y trabaja todo el tiempo, no cesa de trabajar, y pues al final hasta se hace la pregunta, ¿no? Que para qué está acumulando todo esto, y al final él lo ve como una forma de vanidad. Mi hermano Andrés, adelante. Sí, realmente el hombre desde que deja de ser niño tiene un concepto equivocado. Vemos a Nabucodonosor. Él es el ejemplo clásico del vanidoso, ¿no? Que se apreciaba demasiado. Cuando dice, todo esto lo he hecho yo. Y nosotros generalmente desde que dejamos de ser niños, en secundaria y los que estudiamos o los que no, siguen adelante una carrera, nunca agradece uno a Dios, nunca se da cuenta que todo lo que uno consigue, una entrada a una universidad, una entrada a un buen trabajo, una bendición que recibe uno de lo que hace, nunca le da la alabanza a Dios primero. Simplemente esto lo tengo porque gracias a Dios me lo dio. Generalmente uno se olvida de eso y todo el mundo, no, pues es que hice esto, es que logré aquello, como Nabucodonosor que decía eso, ¿no? Entonces yo creo que el hombre de por sí, generalmente todos somos así, vanidosos, aunque no exorbitantes, por ejemplo, muchas veces aquí, estando en la iglesia, igual de la misma forma, nuestros jóvenes o nosotros mismos cuando éramos jóvenes, alcanzamos algún beneficio y nunca le damos la rodilla para decirle gracias porque me has bendecido. Entonces yo creo que el hombre en general, como este pasaje que acabas de leer, claramente hay gente que viene
se desarrolla y nunca hizo nada en su vida, o sea, nunca benefició a nadie, tuvo riquezas, pero ¿de qué sirvieron? O tuvo un beneficio fuerte, ¿no? Entonces yo creo que es donde uno debe de contener esa gratitud, esa humildad, más bien la contraparte es la humildad, doblar la rodilla y dar gracias a Dios, de cualquier cosa, ¿no? Un nacimiento, pedirle a Dios, gracias a Dios, una enfermedad, o sea que yo creo que esto nos enseña que generalmente todos los hombres, en ninguna parte se exenta, somos vanidosos, ¿no? Ciertamente, hermano, y eso es algo que exploraremos en los primeros párrafos de esta lección. Con respecto a este versículo, lo que acaba de decir mi hermano Andrés es acertado. Al final del día tenemos eso en la naturaleza también. Aquí ni siquiera, y pongo este paréntesis y quiero ponerlo varias veces en la escuela, que no se habla en contra del trabajo, hermanos, porque a veces malinterpretamos un texto, ¿no? Aquí dice que un hombre trabaja y realmente el trabajo, decimos, no, pues yo por eso no trabajo, porque aquí dice la Escritura que pues no hay que trabajar tanto, ¿no? Pero eso no es, hermanos, no está criticando el trabajo. Exacto, también. Hermana Minerva. Nosotros como mamás, que a lo mejor nos ofrecen un puesto más grande, más alto, pero ya tendremos que ocupar todo nuestro tiempo, porque a mí me pasó. Entonces yo tuve que poner en una balanza mi familia, mis hijos y mi trabajo. A lo mejor voy a ganar más, pero voy a perder en otras cuestiones. Entonces, sí es, a lo mejor para mi ego es mejor, ¿verdad? Porque pues voy a estar arriba de los demás. Pero también tenemos que ver otras cuestiones. Al igual, si no tenemos a lo mejor hijos, una familia por la que ver, pues también para qué nos afanamos tanto, si al final no nos vamos a llevar nada. Pero obviamente tampoco vamos a ser mediocres, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ponerlo en una balanza y que sea el punto medio. Esa es mi opinión. Gracias, hermana Minerva, eso es clave también. Mi hermano Procoro, un segundito, es que también tiene una opinión aquí mi hermana Joaquín, para que ya pasemos también a los primeros párrafos. Algo muy rápido, justamente es poner como en equilibrio para no caer en concupiscencia, como se dice. Se escucha muy feo la palabra, pero es un deseo desmedido. Exacto. Cuando ya algo te quita el tiempo, te quita la atención para hacer tu actividad diaria y dedicarle también a Dios, a tu familia, a ti mismo, entonces ya es un deseo desmedido y es caer en eso malo, ¿no? Gracias, hermana Joaquín. Justo, hermanos, aquí qué bueno que leemos la Escritura con esa atención, ¿no? Porque si nos damos cuenta, no critica el trabajo, pero lo que dice es, no tiene, hasta lo resalta, no tiene hermano, no tiene hijo. Dice, no está mal trabajar, pero si te olvidas el propósito, si estás trabajando solamente por acumular, por tener más, por querer más, dice, eso sí es vanidad. Te olvidas de lo demás, que es el compartir, el dar, el proveer. Ahí es donde, entonces, aquí es lo que está diciendo el predicador. Por eso es importante leer con mucho detenimiento estos versículos, ¿no? Porque fácilmente se pueden malinterpretar. Vamos al versículo para memorizar, hermanos. También es algo que está en Job y que es muy acertado. Le pido a mis hermanos que hayan tenido la oportunidad de leerlo y memorizarlo a lo largo de la semana, que puedan ponerse de pie primeramente aquí en la planta baja. Mi hermano Prócoro se va a estar acercando a cada uno de ustedes. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. No confíe el iluso en su vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Proverbios 15:31. Amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. No confíe el iluso en su vanidad, porque de ella será su recompensa. Job
15:31, amén. Amén. No confíe en la será su recompensa. Job 15:31. Amén. No confíe el iluso en su vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. No confíe el iluso en su vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15, capítulo 31. Amén. Versículo. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. 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 No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. 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 No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. Son todos mis hermanos aquí en la parte de abajo. Ya se está dirigiendo a mi hermano Prócoro también con ustedes, hermanos arriba. Si pueden ponerse de pie para que los identifique un poco más fácil, sería también idóneo, hermanos. Paso a vosotros, hermanos. No confíe el iluso en su vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31, amén. Amén.
No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. No confíe iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Job 15:31. Amén. Amén. Son todos. Muchas gracias, hermanos. Que Dios bendiga también este esfuerzo que... mi hermana... sí, nada más un instante para que ahorita baja mi hermano Prócoro, que también lo puedan escuchar los demás hermanos. Y hermana Margarita, le voy a pedir un favor muy grande. ¿No trae lentes? Bueno, hermano. Aquí adelantito, hermano, mi hermana Margarita. Mire, dice el texto de memoria, no creerá a la seducción engañadora, porque su desarrollo fue en vano. Amén. Amén. Gracias, hermana. Aquí, hermanos, tenemos algo importante en el contexto de Job, ¿no? Es un discurso que en primera instancia, si lo leemos con todo el contexto, pues eran acusaciones apresuradas sobre Job, pero sí es un versículo con verdad. Al final del día, lo que decía mi hermano Mauro lo apuntaba, aquel que confía en la vanidad, en esto que es vacío, pues tiende al mismo resultado, ¿no? Dice, su recompensa, su resultado va a tener ese mismo tono, pues, de ser insustancial. Entonces, es importante que recordemos esto porque está por ahí en una pregunta que la vamos a responder un poco más adelante. Recibimos aquí una preguntita, hermanos, que dice si decir el versículo de memoria puede ser vanidad. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿No? ¿No es vanidad? Una forma de comprometernos con Dios y su palabra. Pues ahí, hermanos, yo voy a interceder un poco y creo que depende también. Vamos a ver un poco adelante, porque yo creo que en general no debería, ¿no? Pero lo que sí se puede ver en la vanidad, y lo vemos incluso en la Escritura, es que hasta las cosas buenas de la vida, hasta aquello que es bueno, se puede tornar vanidad con un enfoque incorrecto. Es aquella frase de las buenas decisiones tomadas con malas motivaciones son malas decisiones, ¿no? Vamos a explorarlo, hermanos. ¿Alguien que nos apoye con el párrafo 1 y 2 para comenzar? Mi hermana Joaquí levantó la mano, así que vamos a iniciar con estos párrafos 1 y 2 y pues vamos a entender un poquito más acerca de esto, hermanos. Mi hermana Esther. Sí. Pasa vos, hermanos. Pasa vos, hermana. Para mejorar nuestras relaciones humanas es imprescindible aprender a controlar nuestras emociones. Al respecto, uno de los mayores esfuerzos que debemos realizar es necesario para controlar la vanidad. Cuando esto no se realiza rápidamente, podemos notar cuando alguien empieza a presumir, a ser arrogante y jactioso, o manifestar que tiene un alto valor de sí mismo. La falta de control del orgullo puede despertar antipatías o sentimientos adversos entre las personas, haciendo difícil la unión y la integración de un grupo. En Salmos 10, 4, 7. En muchas ocasiones la vanidad puede orillarnos a querer demostrar que valemos más que los demás. Esto es parte del egoísmo que la vanidad siembra en nosotros y que caracteriza a la mayoría de los seres humanos. Estas conductas impiden que entre las personas exista la armonía, el bienestar, el respeto debido. La razón por que el orgullo jactioso afecta a los demás es que tiende a herir la autoestima del otro, que es porque lo general es donde la persona finca su seguridad. Gracias, hermana Esther. Nos habla aquí de dos conceptos importantes. Primero, hermanos, hacer una distinción clara entre lo que llamamos autoestima. Eso es algo que no es ajeno a ningún ser humano. Todos tenemos una autoestima totalmente neutral. Puede ser baja o puede ser alta, ¿no? Hay quien tiene autoestima, dicen baja, que tiene ciertas características y ciertas actitudes, y quien la tiene alta. Propiamente, hermanos, el autoestima no está dentro de la vanidad,
porque se trata un poco más lo que decía en el párrafo 2, de dónde fincamos nuestra seguridad. Se trata de cómo nos observamos a nosotros mismos. Tener una alta autoestima en sí mismo no necesariamente va a ser vanidad, porque significa que podemos tenernos en una estima, como así podemos también tener estima a los demás. Es importante, hermanos, hacer también una clara distinción con lo que llamamos el ascetismo, que eso se veía también en la Escritura, que es pues una negación completa de la naturaleza humana, incluso de sus necesidades físicas, que es no comer, no bañarse, no vestirse bien, no tener un cuidado pues de nada realmente. A eso le llaman ascetismo, ¿no? Incluso algunos escritores hablaban de unos llamados axiomas ascéticos o ascetas, que son axiomas de decir, si no sufres, no puede llegar algo bueno a tu vida. Si no sufres, es imposible que hayas caminado el buen camino. Tenemos que alejarnos también de esa idea, hermanos, porque a veces tenemos esa mentalidad, decir que si no sufres, no estás por el camino correcto, y eso tampoco es el equilibrio, hermanos. El ascetismo tampoco es algo a lo que nos llama la Biblia. Miren preguntas interesantes, hermanas. Una persona, por ejemplo, porque también la vanidad está muy orientada al buen parecer. Casi siempre, incluso si ustedes buscan en internet, les van a salir espejos, no sé por qué, pero pones vanidad y salen espejos y espejos. Casi siempre lo relacionamos con lo físico y particularmente con la apariencia. Pero entonces, ¿una persona de buen parecer y que sea segura de sí misma es vanidosa? ¿No? ¿Una persona con bendiciones materiales es vanidosa? ¿Una persona, hermanos, con bendiciones espirituales es vanidosa? Y ahí dicen que sí, podría ser, ¿no? Vamos a plantearnos esas preguntas y vamos a recorrerlas, hermanos. Yo creo que antes que nada podemos poner esta hipótesis. La vanidad ya dijimos que es una parte de la naturaleza humana, ¿no? Eso no lo podemos negar. Nadie puede decir, yo no tengo vanidad, yo ni siquiera sé qué es eso. Es parte de la naturaleza humana. ¿Dónde empieza el exceso que decíamos de la vanidad, hermanos? Empieza principalmente, y donde se define es en el corazón, es en el interior. Vamos a ver lo que dice Filipenses, hermanos, algo bien interesante. Filipenses 2. También vamos a ver el Salmo 10 un poquito más adelante, hermana. Definitivamente es algo que nos va a construir mucho. Quisiera que éramos aquí Filipenses 2:2. Y dice así: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Aquí está interesante, hermanos, porque muchos podríamos interpretar que aquí lo que dice Pablo es: tienes que tener abnegación absoluta, tienes que vivir en el descuido, tienes que sentirte inferior a los demás. Y aunque lo dice de manera literal, hermanos, realmente si vemos el contexto, qué bueno que leímos desde el 2 hasta el 4, lo que está tratando de hablar es de este mismo sentir. Y por eso dice, estimándoos inferiores. Y la parte importante, hermanos, es los unos a los otros. Si no se cumple esa cadena, automáticamente va a haber gente con superioridad y otros que sientan inferioridad. Y eso no es el objetivo del apóstol Pablo. Habla, hermanos, de la sobriedad al pensar en nosotros mismos. Y esto, dice en el 4, ni siquiera significa que descuides tu vida. Dice, no mires solamente a lo suyo propio. Pero no dice no lo mires. Dicen no solamente a eso. Mira lo tuyo, pero también ve las necesidades ajenas. Quisiera que hiciéramos la clara distinción en cómo ninguna parte de este versículo, el consejo es: siéntete inferior y ten un descuido, sino cuídate y cuida a los demás. Ten ambos en equilibrio. Vamos a ver lo que dice la pregunta 1 con respecto a este consejo. Sí. Mi hermano tiene una opinión allá en la parte de arriba. Pasa vos, hermano. Sí. Hay un versículo que está en Salmo 119, versículo 36 y 37, dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Lo repito? Sí, hermano, si quiere nada más un versículo, ahorita lo que acaba de decir. Gracias. Hay un texto que está en Salmo 119, versículo 37, y hay otros textos que hablan de la vanidad, donde en la parte de vanidad, para la parte religiosa, creo que es un punto bien importante,
que debemos tomar en cuenta todos. Y bueno, el tema de la escuela, la verdad, está muy interesante. En este versículo nos dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y hay otro texto donde hace referencia que dice que muchos se inclinaron por la vanidad y Dios los castigó. Entonces, el tema de la vanidad, pues es algo que creo que es muy, muy delicado para nosotros. Cierto. No caer en la vanidad. Y por otro lado, del tema de la humildad, por ejemplo, en muchas partes de la Biblia habla de la humildad, no la humildad que no tengamos recursos económicos, sino que en cuanto a la humildad en el ser interior de cada uno de nosotros. Pasa a vosotros, gracias. Gracias, hermano. Una parte importante también, ¿no? Aquí lo que veíamos en Filipenses, ¿qué dice la pregunta 1? ¿Qué consejos se nos da en Filipenses 2:3? Hermanos, habla realmente de nuestra opinión, tener un pensamiento o una opinión humilde, sobria de nosotros mismos. Que es importante también lo que dicen los versículos 2 y 4, reflejarlo a nuestros congéneres, ¿no? Al final del día, que puedan ver también esto, que se pueda ver con acciones, porque miramos por lo de los demás también, porque tenemos un sentimiento similar, porque podemos empatizar. Ese es el consejo que da Filipenses 2:3. Y vemos entonces la naturaleza, hermanos, que pues en Génesis, en los capítulos primeros, el 6, el 8, habla de cómo pues desde muy jóvenes se tiene esta tendencia al mal, ¿no? Se dice que la naturaleza humana es esa. También Juan nos habla de esto, nos dice que al final hay otra cosa, aparte de la naturaleza humana, está algo que nos da pues también ese pie. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, y eso va a también responder la segunda pregunta, hermanos. Yo creo que en estas épocas hiperconectadas, en las que el contenido que consumimos realmente ya ni siquiera es del mismo país, sino que tenemos contenido principalmente de las potencias hegemónicas como Estados Unidos, porque es parte también de lo que significan pues estos medios, y que por eso mismo también a veces nuestras opiniones muchas veces van a estar sesgadas por lo que sea el estándar, el canon social. Dice el capítulo 2 de Juan, hermanos, de la Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, y dice el versículo 16, versículo 15, desde el versículo 15 en adelante, hermanos, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y ahí está el segundo factor, hermanos, que es pues ciertamente lo que nos rodea. El mundo tiene una influencia muy grande. Estamos en yo creo que en una época, insisto, muy conectada, en la que se nos incita constantemente a tener una opinión particular, y aquel que salga de este canon, muchas veces, desgraciadamente, a pesar de que hablamos de libertad de expresión, es fuertemente criticado cuando sale de este canon. Entonces, eso también al final del día es un sesgo grande, el que tengamos un mundo tan conectado, que no es, por supuesto, lo que dice, no es un pecado estar en el mundo, pero pues eso va a influir fuertemente en nuestras mismas opiniones, y que casi siempre incita a la vanidad, hermanos. Muchas veces el contenido incita pues a tratar de tener más, y sobre todo a las comparaciones. Como tenemos, antes no era tan fácil a veces incluso enterarse de la vida de un familiar, de un vecino, de personas que no estaban quizás tan cercanas, pero hoy en día, gracias a esto, tendemos muchas veces a las comparaciones, a ver lo que uno tiene y lo que otro no tiene, y entonces generar diferentes opiniones. Pregunta número 2, hermanos: ¿de dónde proviene la soberbia y la envidia del hombre? Leíamos en Juan 2:16, primeramente de su naturaleza, hermanos, pero también del mundo, que es en gran parte lo que fomenta la concupiscencia de la carne. También, hermanos, eso que decía Juan 2:16, ¿no? Y también es importante identificar que esta influencia, pues es definitivamente, estando en él, es fácil que podamos caer. Y una vez que identificamos, hermanos, que justamente pues la humildad, la soberbia o la vanidad va a estar tanto por naturaleza como por aquello que nos rodea, es bueno preguntarnos qué es lo que genera este exceso, hermanos, de vanidad. Me preguntaba eso hace unos días, y muchos creen que es la prosperidad. Hay otros que dicen lo contrario, que es de hecho la escasez.
Entonces, ¿qué es lo que la provoca, hermanos? ¿Qué provoca realmente el exceso de la vanidad? ¿La abundancia o la escasez? Ambas, dice mi hermana. Es muy posible, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver Génesis 11 rapidísimo. ¿Qué hicieron, hermanos? Y es algo que me... Uh-huh. Ciertamente, porque no consideran tampoco a un Dios. Génesis 11, hermanos, hay una historia bien interesante que conocemos de memoria, pero que quisiera que viéramos algunos de los hechos alrededor de la misma, porque hablamos de la Torre de Babel y de cómo tenían esta vanidad y esta soberbia, pero pareciera que sí propiamente la abundancia, o sea, las condiciones prósperas los llevaron a este error. Dice el capítulo 11, de versículo 1 en adelante, hermanos. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Bendición, porque al final tenían la oportunidad. Hoy en día, si uno viaja a otro país, hermanos, pues tiene que aprender ese idioma, o al menos generalmente el inglés, que es uno de los más hablados, ¿no? Pero no, aquí dice el versículo 1, toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. O sea, tú podías viajar a donde fuera y hablaban tu mismo idioma. Una bendición. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar. Hallaron, hermanos, una llanura, un lugar próspero, y dice, y se asentaron allí. Bendición. Versículo 3. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Bendición, hermanos. Entonces, Dios les da también a través de la capacidad del hombre a tener mejores formas, más eficientes para construir. Otra bendición. ¿Qué pasa, hermanos? Al final, el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fueron 3 bendiciones seguidas, hermanos, y seguramente mucho más alrededor. Y lo que llevó, en lugar de lo que decía justamente mi hermano Andrés, ¿no?, al agradecimiento, al inclinarse para agradecer por todo eso, llevó, hermanos, a que con todas estas bendiciones se quisieran construir una torre y hacer su nombre, que pudieran ser reconocidos, la fama y el reconocimiento. Entonces sí hay ejemplos en la Escritura que hablan justamente de cómo la prosperidad puede ser una piedra de tropiezo. Les pido a mis hermanos en cabina si pueden poner otros 2 ejemplos que no vamos a revisar por tiempo, hermanos, pero que seguramente conocemos, e igual se invita siempre a que podamos tener este momento a lo largo de la semana para analizar estos 2 ejemplos. Es la segunda diapositiva, y primero nos veamos Génesis 11, ¿no?, del 1 al 4, y vemos esta frase que es, hagámonos un nombre, que se refleje su potencia, lo que ellos tenían. En Daniel 4:30, hermanos, también encontramos la historia de Nabucodonosor, y vemos esta frase, ¿no?, la gran Babilonia que yo edifiqué. El yo, de nuevo, salta a la prosperidad, que sí, Babilonia era un imperio enorme y que tenía muchas cosas y muchísima, pues era la hegemonía, no era el imperio principal. Y luego vemos en Mateo también, hermanos, este ejemplo, y que también se pone ahí porque a veces hablamos solamente de vanidad en el sentido físico, material, incluso aquello que es la belleza, pero Mateo 23 condena pues esto que hablábamos, ¿no?, pues lo que podría ser un sentido de la superioridad a través de la religiosidad, a través incluso del espíritu. Y dice que ensanchaban sus filacterias, ensanchaban su conocimiento, lo que ellos tenían en el sentido espiritual, y esto también era soberbia. Entonces, aquí respondiendo a esta pregunta, decir el versículo de memoria, ¿puede ser vanidad? Y aquí es importante, ¿puede ser vanidad? Yo considero, hermanos, justamente aquí en Mateo, que sí. Si nuestro propósito para decir un versículo de memoria no es ese compromiso del que se hablaba, no es explorar la voluntad de Dios a lo largo de la semana, no es el hecho de poder realmente presentárselo a Dios, sino hacer algo completamente incorrecto, demostrarle a mi hermano que no lo hizo, que yo sí lo estoy haciendo, el demostrar a los demás mi buena memoria, el demostrar mis capacidades, mi constancia, lo que sea, hermanos, pero que en mi interior lo sepa. Quizás nosotros no lo sabemos, ¿no? Y yo creo que ninguno va a saber si un hermano o una hermana lo está haciendo por vanidad, pero hay alguien que sí, y eso es importante considerarlo, ¿no? Dios va a saber y Él escudriña los corazones para saberlo. Entonces, respuesta, hermana, sí, yo creo que sí puede ser, no que lo sea, pero que al final esa respuesta solamente la tienen 2 personas, solamente 2 seres, Dios
y uno mismo. Y al final eso es la invitación, que podamos tener la oportunidad. Veamos la siguiente diapositiva, es una frase, hermanos, con respecto a esto de la prosperidad, para pasar a los siguientes 2 párrafos. Es una frase de un hombre que se llamaba J.L. Basford, y que decía que se requiere una fuerte constitución para soportar los repetidos ataques de la prosperidad, hermanos. Necesita uno tener también bien cimentada su fe, bien cimentado de dónde vienen las bendiciones, para que, y habla de ataques, ¿no? Alguien poco convencional que le llame ataque a la prosperidad, pero sí tiene esos ataques, y lo vimos en los ejemplos. Pasemos a los siguientes párrafos 2, 3 y 4. Alguien que nos guste apoyar en la congregación, hermanos, para que mi hermana, por favor, Elizabeth. En muchas ocasiones, la vanidad puede orillarnos a querer mostrar que valemos más que los demás. Esto es parte del egoísmo que la vanidad siembra en nosotros y que caracteriza a la mayoría de los seres humanos. Estas conductas impiden que entre las personas exista la armonía, el bienestar y el respeto debido. La razón por la que el orgullo jactancioso afecta a los demás es que tiende a herir la autoestima del otro, que es por lo general en donde la persona finca su seguridad. El orgullo o la presunción excesiva es un rasgo de personalidad que los conocedores de la palabra de Dios debemos modificar, pues además de traer consecuencias negativas a quien lo presenta, pues es una conducta que desagrada a las personas. También demuestra un vacío en nuestro corazón y sumado a ello le causa desagrado al Padre Celestial. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, según Proverbios 8:13. Aunado a lo anterior, también entendemos por vanidad un vacío transitorio. Además, frecuentemente también se interpreta como lo que no es, lo falso, lo irreal, lo que ha de acabar en un fracaso. Paralelamente, otro significado es el de la ausencia de una cualidad esencial o que es sin valor, según Eclesiastés 1:8 y 2, Salmo 39:5. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Aquí, hermanos, habla de lo que veíamos, ¿no? Decíamos la prosperidad puede ser una, pero también en el párrafo 3 dice que también el vacío, la carencia puede traer un embate de vanidad. ¿Por qué? Parece contradictorio, ¿no, hermanos? Un poco paradójico, ¿no? Porque ¿cómo es posible que una persona con carencia pueda ser vanidosa? No tiene de dónde, quizás, ¿no? Pero la realidad es que sí, también es algo que se refleja en el vacío que existe. Y habla de una carencia no necesariamente física o económica, habla de una carencia que puede ser, sí, física, económica, pero también una carencia que puede ser espiritual, que puede ser mental, que tiene pocos valores quizás a los cuales pues realmente acercarse. Y por supuesto una carencia completa de nuestro Dios, ¿no? Al final del día eso es algo que se refleja. Puede ser por búsqueda de reconocimiento, quizás para afincar su seguridad en cosas que son inmateriales. Pues qué mejor manera de pues realmente sentir este sentido del reconocimiento y la importancia cuando no se tiene, que pues el hacer la parte vacía, las palabras, cosas que quizás no son verdad, pero que pueden llevar justamente a la vanidad. Son diferentes formas, hermanos, pero sí también puede ser realmente algo, la carencia, algo que nos dé. Vamos a ver lo que dice Proverbios 30, hermanos. Aquí hay una parte importante con respecto a ese equilibrio. El proverbista, aquí en el capítulo 30 particularmente se le llama Agur, hijo de Jaché, dice también algo importante. Él de hecho pide, y puede ser una oración en nuestra vida, ¿no? Porque en definitiva cualquiera de los dos, la prosperidad y la carencia, tienen pues sus propios desafíos, y este proverbio habla de cómo pues es importante que pidamos a Dios. Versículo número 8. Proverbios 30, versículo número 8. Exactamente, hermano. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Hablando de la vanidad, ¿no? Dice
no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he de menester. Aquí es algo importante, hermanos. Cada caso es diferente. Yo creo que también Dios da en sabiduría a muchos de diferentes maneras, sabiendo cómo es su corazón. Pero nuestro deseo debe ser así, ¿no? Que no vayamos a caer en la riqueza, como dice aquí, y nos olvidemos de Dios, o caigamos en la carencia y hagamos algo en contra de su voluntad. En cualquiera de las dos estamos pecando, y nuestro deseo, nuestra oración debería ser: Dios, manténme de lo que tú sabes que yo voy a necesitar. En cada caso, insisto, puede ser diferente, cada quien puede tener necesidades más altas, más grandes, dependiendo de quizás su familia, lo que él mismo necesita en su vida, ¿no? Mi hermana Margarita, adelante. No recuerdo la cita, pero dice, creo que es en Proverbios, cuando tengas un mal pensamiento, ponte el dedo en la boca, porque de mucho hablar fallece y hay dos. Pero es un proverbio que no recuerdo la cita, pero es: cuando tengas un mal pensamiento, ponte 30-32 proverbios, ponte el dedo en la boca, pues sí, para cállate, mejor. Gracias, hermana Margarita. No sé si sea ese realmente el versículo, hermanos. ¿Sí? 30-32. Mismo capítulo de Proverbios, 30-32. Ciertamente, si caíste fue porque te enalteciste, y si mal pensaste, pon el dedo sobre la boca. Es el versículo que está hablando mi hermana Margarita. Muchas gracias, hermanos, por esta colaboración. Al final, hermanos, pues creo que en todos debe estar este deseo en nuestro corazón, y identificar que realmente de ahí viene pues realmente la vanidad. Vamos a ver los siguientes párrafos, hermanos. Veamos cuáles son las consecuencias. La escuela sabática no indaga tanto en los contrapesos, y por eso quisiera que dejáramos un pequeño espacio al final para también ver dónde debemos de ponernos, ¿no? Porque aquí se habla un poquito más de la parte negativa, lo cual es muy bueno identificar, pero también quisiera que dedicáramos un tiempo a ver estos contrapesos que la Escritura nos da. Párrafos números 5 y 6 y 7, son tres que están muy relacionados. Entonces no sé si alguien nos quisiera apoyar con estos párrafos. Mi hermana Joaquín, adelante. También es importante que veamos estas consecuencias que nos plantea pues la lección número 3, hermanos. Ahora bien, padecer de una vanidad extrema también hará que en nosotros aparezca la soberbia, misma que se constituye en el comienzo de grandes males, según Proverbios 16-18. No hay otra conducta que sea tan negativa para la armonía entre los hermanos como la soberbia, por lo que es de suma importancia asumir la determinación de rechazarla de nuestras vidas. A la soberbia se le puede explicar de varias formas. Primero, bajo su influencia, el hombre llega a envanecerse cuando habla con soberbia y arrogancia. El soberbio posee ansias desmedidas y ambiciona todo tipo de cosas. Por ejemplo, la soberbia hará que una persona pretenda vestir ropas costosas, construir grandes casas y comer de las mejores manjares. Todo debido a la arrogancia que lo hace ambicionar y no tener descanso. Según Job 21:7, 14:5, Santiago 4:1, 2 y 5 y Eclesiastés 5:12. Y como segundo, en contraste, la soberbia también se aprecia en una persona que al pretender no ser soberbia, realiza acciones tales como no comer carne, no casarse, no habitar en una casa limpia y bella, no vestir ropas agradables, sino harapos, sacos rotos y sucios, buscando solo aparentar. Estas acciones se vuelven vanas cuando solo se busca agradar al ojo, según Efesios 6:6. Se debe tener claro que esta forma de actuar también desagrada a Dios, pues es una actitud hipócrita censurada por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23:25. Tengamos en mente que más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Romanos 8:27, amén. Muchas gracias, hermana Joaquín. Aquí, hermano, sintetiza otras dos consecuencias y sobre todo sus manifestaciones, que es la soberbia. ¿Cuáles son entonces, hermanos, estas consecuencias que vivimos en nuestra vida? Yo creo que la primera y más grande, hermanos, es la falta de armonía con Dios, porque alguien que no, pues que tiene este sentido de superioridad y vanidad y que persigue constantemente estas cosas, pues rara vez va a poder reconocer a Dios en sus vidas. ¿Qué dice Santiago 4, hermanos? Vamos a Santiago 4. Santiago capítulo 4, incluso lo cataloga, hermanos, vamos a ver aquí, como algo pues muy negativo, ¿no? ¿Y por qué?
porque, insisto, al final podríamos pensar que es algo mucho más efímero, que no tiene esas características, pero se habla, hermanos, muchas veces de esta autosuficiencia. Santiago 4, hermanos, versículo 18, o es 17, hermanos. No, es el 16, hermanos, perdón, es el 16. Que también es importante, ¿no? Pero es el versículo 16, hermanos. Santiago 4, 16 lo cataloga así. Dice, mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y también dice el 17, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando tenemos muchas veces esta autosuficiencia, cuando nuestra mente solamente considera el yo, es imposible que podamos reconocer a un Dios, a un ser superior a nosotros. Negamos su existencia por completo, consideramos vano justamente lo que no lo es. De esto que veíamos al principio, ¿no? Esta definición de vano depende de tu corazón. Y tú puedes llamarle vano a todas las cosas espirituales cuando estás pensando solamente en ti mismo. La pregunta 3 nos habla de esto. ¿Qué dice la pregunta 3, hermanos? ¿Qué viene a ser toda jactancia del hombre delante de Dios? Pues dice que es maldad. Dice toda jactancia semejante es mala. Entonces, toda jactancia delante de nuestro Dios es mala. Pero no solamente pongamos mala, sino pongamos la razón, porque nos aleja, hermanos, de Dios y de su mera existencia, porque tendemos justamente a creer que no existe Dios cuando tenemos solamente el concepto de nosotros mismos. Primera consecuencia, considero, hermanos, es la falta pues de paz, de armonía con el Todopoderoso. ¿Qué otra consecuencia, hermanos? Hay una falta de paz y falta de propósito en nuestras vidas. Casi todas las personas, estaba viendo algunas de las entrevistas que a veces le hacen a personas famosas que han tenido pues esta prosperidad material, y en muchas de ellas hablan de pues que al final del día sienten como un vacío muy grande, ¿no? Y no porque esté mal la prosperidad, sino porque justamente fue vano al buscarlo de manera pues sin un propósito fijo, hermanos. Vamos a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo número 5, hermanos. De esto, de hecho, nos hablaba el párrafo número 6. 5:12. Aquí habla justamente de la falta de paz, hermanos. Dice, dulce es el sueño del trabajador, ora coma mucho o poco, mas al rico no le deja dormir la hartura. Entonces habla de una falta de paz, ¿no? Cuando tenemos necesariamente, insisto, en el corazón, solamente estamos pensando en preservar la riqueza, preservar aquello que nos define o que en lo que fincamos nuestra seguridad y que es externo, pues nos va a quitar muchas veces el sueño. Un poquito más atrás, de hecho, Eclesiastés nos habla de la falta de propósito en el capítulo 2, si volteamos nuestras páginas, es una falta de propósito y también una falta incluso de valor, hermanos, del valor real de las cosas. Capítulo 2 de Eclesiastés, versículo número 9. Capítulo 2 de Eclesiastés, una hoja hacia, bueno, depende de la Biblia quizás, pero un poquito más atrás de donde estábamos, hermanos. Y dice el versículo 9 al 11, y fui engrandecido, aquí habla justamente de Salomón, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto perseveró conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Y aquí viene, está muy bonito cómo lo plantea, ¿no? Dice, disfrutó de todo, pero dice que, hermanos, miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. ¿Qué le faltaba aquí al predicador, hermanos? Hizo demasiadas cosas, pero nunca menciona justamente la combinación con un propósito. Solamente el único objetivo era el satisfacer, ¿no? El que dice, todo lo que querían mis ojos se lo daba. El placer que quería lo satisfaje de una manera que podía, ¿no? Física, exactamente, pero no tenía un propósito. ¿Qué buscaba? Hermanos, no tenía un propósito más allá. Y eso es importante considerar, hermanos, en estas preguntas que vamos a resolver a continuación. Hay un filósofo francés que se llama Pierre Hadot, que le llama la sensación oceánica. ¿Por qué? Porque dice que se siente que el hombre deposita
tiene un vacío muchas veces en el corazón que se siente como estar en un océano enorme, que es el sentido a la pertenencia a algo mucho más grande. Y cuando uno hace las cosas de manera independiente, rara vez encuentra satisfacción, porque no tiene el todo, no está considerando el todo, y Dios es ese algo más grande en nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice la pregunta 4, hermanos, justamente respecto a lo que acabamos de leer. Y bueno, la pregunta 4 propiamente la respondimos casi desde el inicio, por eso les decía que pudiéramos mucha atención a lo que decía, ¿no? Job 15:31. ¿Qué será del hombre que confía en la vanidad? Pues decía que será su recompensa, o sea, tendrá lo mismo, su recompensa será vacía, será insustancial, su recompensa, su resultado será vacía e insustancial. Y la pregunta 5 nos habla del versículo que leímos ahorita en Eclesiastés. Explique la enseñanza de los siguientes versículos. Leíamos la experiencia personal, el testimonio de Salomón. Dice que hizo todo, trabajó, placeres, etcétera, y encontró vanidad, encontró poca satisfacción. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Pues realmente que es vano el esfuerzo humano por encontrar pues una plenitud sin Dios, que no combine, que no considere a Dios. Es vano el esfuerzo humano por encontrar la plenitud sin Dios y sin propósito. Y bueno, también hay otra consecuencia que ya no la vamos a explorar más porque ya lo vimos antes, que es la falta de armonía con los demás, hermanos. También veíamos cómo pues tendemos a herir el autoestima de los demás, alejamos a otros, herimos también susceptibilidades, etcétera, ¿no? Hay muchas cuestiones que pueden obviamente dañar esta armonía con los demás. Quisiera que también hiciéramos este paréntesis, hermanos, de cómo ya lo hablamos, ni la ambición en sí misma es vanidad, ni las riquezas, ni nada de eso, sino cómo las enfocamos en nuestra vida. Vamos a leer el párrafo número 8 para ver lo que veíamos, hermanos. Algo que quizás no dice explícitamente la escuela sabática, pero que sí vale la pena recalcarlo, los contrapesos que la Escritura nos da en nuestra vida, que Dios nos recomienda tener en nuestra vida. Párrafo número 8, hermanos, para ir concluyendo. ¿Quién nos puede apoyar? Hermana Minerva, por favor. Muchísimas gracias. Finalmente, otra forma en la que la vanidad se manifiesta e impide que entre las personas haya armonía es aquella que induce a despreciar a las personas considerando a todos los demás como seres inferiores, atribuyéndose grandeza y sabiduría. Es evidente que, debido a la naturaleza tanto de la vanidad como de la soberbia, eliminarlas de nuestro corazón no será una tarea fácil de realizar, pues para lograrlo no basta solo tener la intención de hacerlo. En principio debemos sujetarnos a la guía de Dios y de su Espíritu Santo, quienes a través del apóstol Pablo nos enseñan que nadie piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, piense cada uno de sí con moderación. Romanos 12:13. Además, debemos ser conscientes de que para alejarse de la vanidad y la soberbia tendremos que aceptar ciertos sacrificios. Por ejemplo, si tenemos un carácter iracundo que nos hace reaccionar de manera agresiva ante cualquier señalamiento a nuestra persona, debemos tener claro que para abandonar la soberbia, en ocasiones tendremos que resistirnos a actuar de forma violenta, cuando alguien nos señale o incluso pretenda agredirnos e insultarnos. Si en tales situaciones actuamos con prudencia, mesura y templanza, nuestro corazón estará blindado contra la vanidad, la soberbia y el orgullo jactancioso. Salmo 19:13. Amén. Gracias, hermana Minerva. Aquí es importante considerar entonces los contrapesos, hermanos. ¿Cuáles son las virtudes que nos alejarían? De inicio, recuerdo que decía mi hermano Andrés, la humildad. La humildad sin duda es la contraparte, ¿no?, de esta vanidad. ¿Qué otra cosa, hermano, nos puede ayudarnos en nuestra vida? ¿Cómo podemos fomentar una vida que resista la vanidad y la soberbia? Prudencia, templanza. Vamos a ver lo que dice Proverbios 3, hermanos. Ya nos queda poco tiempo y vamos a sintetizar esto. Proverbios 3 habla de, yo creo que el principio, ¿no? Y hasta en el capítulo 1 nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Casi siempre todo lo que, hermanos, queramos hacer bien en nuestra vida va a tener que empezar con Dios, porque Él es el que indica la manera de hacerlo. Y si no respetamos, si no tememos a Dios, raramente vamos a respetar a alguien más. Proverbios 3, versículos 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes
en tu prudencia, no estribes en tu propio conocimiento, en tus capacidades que al final son dadas por Él. Reconócelo en todos tus caminos, no en uno, no en dos, en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Y ahí hay una parte como de sinergia, ¿no? Tú reconoces a Dios y Él también te da la oportunidad de guiarte de mejor manera. Versículo 7, no seas sabio en tu opinión, también haz algo vanidoso. No solamente hables de ti mismo, no solamente creas que tu opinión es la única correcta. Teme a Jehová y apártate del mal. El primer punto, hermanos, es el reconocimiento de Dios, definitivamente. El fundamento es Dios. Es imposible llegar a un conocimiento, algo de sabiduría, si no puedo reconocer al Creador de todas las cosas como la guía esencial en mi vida. Otra parte importante, hermanos, está en Romanos 12. No lo vamos a leer, pero Romanos 12, que seguramente lo recordamos de memoria, dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque la soberbia puede aparecer incluso sin manifestación alguno. Era algo que estaba explorando a lo largo de esta semana. El que tú puedas pensar que eres superior a los demás, pensar incluso para mí mismo que soy mejor que los demás, sigue siendo vanidad. Incluso aunque no lo manifiestes, pero que constantemente lo estés pensando, que pues, escuches una opinión y la invalides en tu interior, es vanidad. Por eso lo que dice Pablo es: comienza con tu mente, porque aunque no lo manifiestes, si lo estás pensando, pues ya estás cayendo en ese ejemplo de vanidad. Quizás los demás no lo vean, pero eso no es lo importante. Tienes que renovar tu mente. Renovar tu mente es algo importante. ¿Cuáles son preguntas esenciales, hermanos? ¿Solo pensar todo el tiempo en mis necesidades solamente? Hagamos esta introspección en nosotros. ¿Cuáles son nuestros pensamientos cuando estamos quizás a solas o tratando de reflexionar? ¿Estamos pensando solamente en lo que nos hace falta a nosotros? ¿Solamente en nuestras metas? ¿Siempre hablamos de nosotros mismos? ¿Solo interesarme únicamente por mí o me intereso también por los demás? Les pregunto a los demás sobre su vida. Y si lo hago de manera genuina o estoy buscando algo más. Son preguntas de introspección, hermanos, que nos pueden ayudar también. Y la pregunta 6, para ir también finalizando, dice así: ¿qué tendencia traíamos del mundo y ahora en Cristo debemos de quitarnos? Pues, hermanos, lo que dice aquí también Efesios 4 es una mente enfocada. Lo que dice Efesios 4 es una mente enfocada, hermanos, en lo insustancial, en la vanidad, en lo vacío. Eso es algo que traíamos y que ahora que estamos en Cristo tenemos que, hermanos, enfocarnos en las cosas que tienen un valor real, aquellas cosas espirituales con un valor eterno y con los propósitos correctos. Veíamos también, hermanos, en última instancia, y que no creo que sea menos importante, la humildad. Pero ¿cómo practicamos? Porque hablamos de humildad, hermanos, pero ¿cómo practicamos la humildad en nuestras vidas? Algo práctico. ¿Cómo lo practicarán ustedes? ¿Qué acción en sus vidas puede demostrar la humildad? Vamos a ver lo que dice Filipenses, hermanos. Vamos a ir finalizando ya con 2 versículos más. Filipenses habla, hermanos, y aunque no lo dice de manera explícita, de cómo Pablo renunció a las comparaciones. Una parte importante es que evitemos la comparación, y más con aquellos que al final del día están buscando el mismo propósito que nosotros. Filipenses 3:12. Dice: no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Insisto, no lo dice de manera explícita, pero Pablo habla de mirar, hermanos, a un blanco, hacia adelante. A veces nos distraemos tanto viendo cómo van los demás, cómo está mi hermano o el que está a mi lado, que perdemos de vista el blanco y estamos pensando y midiendo nuestro valor, nuestro progreso solamente con respecto a los demás. Y no es bueno porque justo podemos poner el ejemplo de alguien que quizás está más atrasado, ¿no? Y decir, pues no me tengo que esforzar tanto porque voy mejor, voy más rápido que mi hermano. Y también podemos de otra manera desmotivarnos al ver a alguien que tiene pues quizás más camino recorrido que nosotros. Evitemos, hermanos, voltear a los lados, renunciar a estas comparaciones, llevar nuestro propio puntaje, pero que sea siempre con esta motivación y viendo hacia adelante. Última cita, hermanos, Corintios, 2 de Corintios,
A mí me gusta mucho esta cita porque me recuerda que Dios utiliza incluso todavía más nuestras debilidades, nuestras limitaciones, que lo que podríamos pensar nuestras fortalezas. Y me imagino incluso la situación de Pablo. Dice en este capítulo que tenía lo que llaman un aguijón en la carne, y mucho se ha hablado sobre esto y cada quien tiene teorías diferentes, ¿no? La mayoría apunta que era una enfermedad. Hay quien dice que podría ser algo más, pero insisto, dice Pablo que le rogaba a Dios que lo pudiera quitar, y me imagino a mí, yo creo que a cada uno de nosotros, quizás hemos rogado a Dios por una resolución en nuestras vidas y quizás tampoco ha llegado, pero me motivan las palabras de Pablo aquí porque reconoce sus limitaciones y más aún se ve fortalecido en cada una de ellas. Dice el versículo 7, dice, y porque la grandeza, es el capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 12, y dice el versículo 7, y de hecho habla justamente de eso, ¿no? Habla de un sentido de grandeza espiritual que dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pareciera como si Dios mismo estuviera dando esto porque conoce la naturaleza humana, ¿no? Cuando tenemos demasiado, fácilmente nos enaltecemos. Y dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Una forma de practicar la humildad, hermanos, es reconocer nuestras limitaciones e incluso, como dice, gloriarnos, no de lo que parecen fortalezas, sino de las limitaciones, de nuestras flaquezas, de las debilidades, hermanos, sabiendo que Dios las utiliza también. No lo vamos a leer, pero en Filipenses, de hecho, también se dice un poco antes de decir esta icónica frase que hasta se conoce afuera, ¿no? De todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Antes de eso, Pablo hace una pequeña introspección y más bien mira hacia atrás para decir, he aprendido a contentarme con lo que tengo. También habla de la gratitud. Dice, puedo estar con mucho, puedo estar con poco, y en cualquiera de esas le voy a agradecer a Dios por lo que me da, que eso es importantísimo en nuestras vidas. Es muchísimas las formas en las que podemos practicar la humildad, pero quisiera que nos lleváramos algunas de cómo también el apóstol Pablo lo hizo en su vida. Vamos a terminar con un último comentario de mi hermano Rubén en la parte de arriba. No sé si mi hermano Prócobo nos puede apoyar. Nada más un minuto para que, hermanos, vayamos concluyendo con esta escuela sabática. Y hermanos, sí quisiera que nos lleváramos muy importante cómo la verdadera diferencia sí radica en el interior, más que nada en el interior. Y por eso es que creo que empieza siempre el trabajo con nosotros mismos y evitando también juzgar el esfuerzo de los demás como vanidad. Adelante, hermano. Sí, yo me preguntaba, hermano, dentro del proceso de diseminar la palabra, ¿hay vanidad? Me pregunto que hay una descripción por nuestro Señor Jesús de aquellos de los cuales se sentían portadores de todas las cosas. Yo me pregunto, si todo fue escrito para nuestra enseñanza, ¿hoy habrá fariseos? ¿Hoy existen? ¿Los hay? Seguramente sí, hermano. Hermano, ¿cuál era entonces la diferencia de Jesús? Le decían, vosotros decís que sois rabí, y hacen bien, porque sí lo soy un rabí, soy un maestro. ¿Cuál era el encanto de Jesús? La diferencia de Jesús a los fariseos, que hacía accesible grandezas de Dios, accesible la palabra, en lenguaje llano, en parábolas, en lenguaje tan sencillo, pero tan profundo, que llenaba los corazones para seguirlo 3 días al maestro 5,000, no les importaba, es estar siguiendo, eso era un vicio el escuchar al maestro. Yo me pregunto, ¿hoy existirán esos fariseos? Porque si está escrito y relacionas Jesús contra fariseos, Moshe contra X, el pueblo de Israel contra filisteos, siempre han seguido el antagonismo. Ahora, yo me pregunto, si eso es, hoy se predica la palabra, los testigos de Jehová, un caso, por no poner otros, se levantan muy bonitos, bien trajeados, limpios,
contra el pueblo, bueno, se acaba de levantar y que me están atacando, ¿de qué se trata? ¿Y cómo te agarran? Lagañoso, espérame, ¿qué? Esa es arrogancia, ese no nivel, no estar a la par de lo que se habla. Entonces, ¿cuál es la grandeza de este ministerio? Hacer accesible, con palabra llana, porque también luego hay ministerios que cuando ves ya están peleando con la congregación y Jesús nos hubiera visto en esto y decir, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres que descienda fuego contra esta congregación? No. Entonces hay que tener del ministerio, siento que su responsabilidad es amar a la iglesia comprada con la sangre de Cristo. Y entonces, pues, esa es la diferencia, en este caso, Isaí, esa vanidad, porque Dios nos llena de eso. No vas a esconder que Dios te ha bendecido, no vas a esconder que te va mejor. ¿Qué es lo que puedes hacer? Usar esos bienes, esos ayudas que Dios te da para eso, hermano, para esa labor. Y no separarnos, porque al Señor Jesús le decían, ¿y nosotros qué hacemos? Conténtate con tu paga. ¿Y nosotros qué hacemos? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, etc. Entonces, pues, yo quería aportar eso, hermano, que si hay hoy fariseos, hay personas, no pueden, solamente una recomendación daría a los que me estén escuchando, ya sea en plataforma, aquí, hermano, etcétera, y como aquel varón que alguna vez codicié llegar a ser como ustedes que preguntan la palabra, pues que no se nos olvide que la iglesia no nos pertenece. O sea, no nos pertenece, nada más está administrando. Gracias, hermano Rubén, también por su participación. Concluimos, hermanos, después de ver varios pasajes, los contrapesos. Creo que recorriendo lo que vimos en la escuela sabática, comenzamos sabiendo que no podemos desprendernos por completo de la vanidad. Eso es algo importante de reconocer, y reconocer esto mismo es algo, creo, que nos va a dar un paso hacia adelante. Por eso se habla de control de la vanidad. No es algo que el ser humano pueda desprenderse, y sobre todo no por sí mismo, que es algo que veíamos al final, ¿no? A través, hermanos, solamente de una relación genuina con Dios, el Espíritu Santo nos puede dar justamente las herramientas necesarias para que podamos avanzar en contra de esto, o sobre todo controlar la vanidad, que podamos controlar aquellos deseos. Insisto, siempre hay una lucha, hermanos. Creo que siempre hay una lucha, también lo decía Gálatas, mi hermano, incluso Ángel Coronado lo decía en su oración. Hay una lucha del espíritu contra la carne, pero necesitamos enfocarnos en que cada paso hacia esta humildad, hermanos, hacia el poder reconocer a nuestro Dios, a la dependencia de Dios, va a ser un paso, hermanos, también una victoria sobre la vanidad. Y eso es la invitación, hermanos, que podamos no solamente ver las partes negativas, sino ver cómo podemos fomentar una vida que esté controlada, que controle la vanidad. Mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.